Diálogo del espejo, de Gabriel García Márquez. Diálogo del espejo. El hombre de la estancia anterior, después de haber dormido largas horas como un santo, olvidado de las preocupaciones y desasosiegos de la madrugada reciente, despertó cuando el día era alto y el rumor de la ciudad invadía. Total, el aire de la habitación entreabierta debió pensar de no habitar otro estado de alma, en la empresa preocupación de la muerte, en su miedo redondo, en el pedazo de barro, arcilla de sí mismo, que tendría su hermano debajo de la lengua, pero el sol regocijado que clasificaba el jardín le desvió la atención hacia otra vida más ordinaria, más terrenal y acaso menos verdadera que su tremenda existencia interior, hacia su vida de hombre corriente de animal cotidiano que le hizo recordar, sin contar para ello con su sistema nervioso, con su hígado alternable, la irremediable irresponsabilidad de dormir como un burgués. Pensó, y había allí, por cierto, algo de matemática burguesa en el trabalenguas de cifras en los rompecabezas financieros de la oficina. Las 8:12, definitivamente llegaré tarde. Paseó la yema de los dedos por la mejilla y la piel áspera, sembrada en los troncos retoñados, le dejó la impresión del pelo duro por las antenas digitales. Después con la palma de la mano entreabierta, se palpó el rostro distraído, cuidadosamente con la serena tranquilidad del cirujano que conoce el núcleo del tumor, y de la superficie blanda fue surgiendo hacia adentro la dura sustancia de una verdad que en ocasiones le había blanqueado la angustia. Allí bajo las yemas y después de las yemas, hueso contra hueso. Su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de compuestos, un apretado universo de tejidos, de mundos menores, que lo venían soportando, llevando su armadura carnal hacia una altura menos duradera que la natural y última posición de los huesos. Si sí, contra la almohada, hundida la cabeza en la blanda materia, tumbando el cuerpo sobre el reposo de los órganos, la vida tenía un sabor horizontal, un mejor acomodamiento a sus propios principios. Sabía que con el esfuerzo mínimo de cerrar los párpados, esa fatigante tarea que le aguantaba empezaría a resolverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo ni con el espacio, sin necesidad de que al realizarla esa aventura química se continúa su cuerpo sufriendo el más ligero menoscabo. Por el contrario, así, con los párpados cerrados, así una economía total de recursos vitales, una ausencia absoluta de órganos desgastes. Su cuerpo hundido en el agua de los sueños podría moverse, vivir, evolucionar hasta otras formas existentes en las que su mundo real tendría para su necesidad íntima una densidad de emociones, sino mayor, con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfecha sin detrimento de su integridad física,
Sería entonces mucho más fácil la tarea de convivir con los seres y las cosas de acuerdo actuando, sin embargo, en igual forma en que el mundo real, la tarea de rasurarse, de tomar el ómnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, sería simple y descomplicada en su sueño y le produciría a la postre la misma satisfacción interior. Sí, era mejor hacerlo en esta forma artificial, como lo estaba haciendo ya, buscando en la habitación iluminada el rumbo del espejo, como lo hubiera seguido haciendo, si en aquel instante una pesada máquina brutal y absurda no hubiera deshecho la tibia sustancia de su sueño incipier- in- incipiente. Ahora, regresando al mundo convencional, el problema revestía ciertamente mayores características de gravedad. Sin embargo, la curiosa teoría que acababa de inspirarse su, su molicie lo había desviado hacia la comarca de la comprensión y desde adentro de su nombre sintió el desplazamiento de la boca hacia los lados, un gesto que debió ser una sonrisa involuntaria, fastidioso. En el fondo continuaba sonriendo. Tenía que afeitarme cuando debo de estar sobre los libros en 20 minutos. Baño 8 rápidamente, 5 desayuno, 7 salchichas viejas desagradables, almacén de Mabel, salsamentaria, tornillos, drogas, licores. En eso es como una caja de que sé yo quién se me olvidó la palabra. El omnibus se daña los martes y demora 7. Pendora. No, Peldora. No es así. Total media hora. No hay tiempo. Se me olvidó la palabra. Una caja donde hay de todo. Pedora. Empieza con P. Con la bata puesta, ya frente al lavado, un rostro somnoliento, desgreñado y sin afeitar, le echó una mirada aburrida al espejo. Un ligero sobresalto le subió, como un hilillo frío, al descubrir en aquella imagen a su propio hermano muerto, cuando acababa de levantarse. El mismo rostro cansado, la misma mirada que no terminaba aún de despertar. Su nuevo movimiento envió al espejo una cantidad de luz distinguida, destinada a conducir un gesto agradable, pero el progreso simultáneo de aquella luz le trajo, le trajo contrariando sus propósitos una muesca grotesca, agua. El chorro caliente se ha abierto torrencial, exuberante, y la oleada de vapor blanco y espeso está interrumpuesta entre él y el cristal. Así, aprovechando la interrupción con un movimiento rápido, logra ponerse de acuerdo con su propio tiempo y con el tiempo interior del azogue. Sobre la cinta de cuero se levantó llenando la de cortina de cortantes orillas de helados metales, y la nube, desvanecida ya, le mostró de nuevo la otra cara, tibia de complicaciones físicas, de leyes matemáticas, en las que la geometría intentaba de una nueva manera de volumen, una forma concreta de la luz. Allí frente a él estaba el rostro, con pulso, con latidos y con su propia presencia transfigurado en un gesto, que era simultáneamente una seriedad sonriente y burlona, asombrada al otro lado, al otro cristal húmedo que había dejado la condensación del vapor.
Sobre la cinta de cuero se levantó, llenando de cortantes orillas de helados metales, y la nube desvanecía ya. El rostro de nuevo, la otra cara turbia de complicaciones físicas, de leyes matemáticas, en las que la geometría intentaba una nueva manera de volumen, una forma concreta de la luz. Allí frente a él estaba el rostro con pulso, con latidos y con propia presencia transfigurado en un gesto que era simultáneamente una seriedad sonriente y burlona, asombrada al otro cristal húmedo que había dejado la condensación del vapor. Sonrió, mostró a sí mismo la lengua y mostró al de la realidad la lengua. El del espejo ya la tenía pastosa, pastosa y amarilla. Andas mal del estómago, diagnosticó. Gesto sin palabras. Con una mueca volvió a sonreír. Pero ahora él pudo observar que había algo que de estúpido, de artificial y falso en esa sonrisa que le devolvía. Se alisó el cabello. Se alisó el cabello. Con la mano derecha, con la mano izquierda, para inmediatamente volver la mirada avergonzado y desaparecer. Extrañaba su propia conducta de pararse frente al espejo y hacer gestos como un cretino. Sin embargo, pensó que todo el mundo observaba frente al espejo la identidad, conducta y su indignación fue entonces mayor ante la certeza de que siendo todo el mundo cretino, él no estaba sino riéndole tributo a la vulgaridad. 8:17. Sabía que era necesario apresurarse si no quería ser despedido de la agencia, de esa agencia que se había convertido desde hacía un tiempo en el sitio de partida de sus propios funerales diarios. El jabón al contacto con la brocha había levantado ya una blancura azul liviana que lo recuperaba de sus preocupaciones. Era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo, por la red de las arterias y facilitaba el funcionamiento de toda la maquinaria vital, así regresando a la normalidad. Le pareció más cómodo buscar en el cerebro saponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel, Peldora, la cacharrería de Mabel, Paldora, la salsamentaria o droguería, o toda la vez, Pendora. Sobre la jabonería hervía la espuma suficiente, pero siguió frotando la brocha, casi con pasión. El espectáculo pueril de las burbujas le daba una clara alegría de niño grande que se le trepara el corazón al corazón pasada y dura como un licor barato, un nuevo esfuerzo y persecución de la sílaba habría sido entonces suficiente para que la palabra reventara madura y frutal, para que saliera a flote en aquella agua espesa, tibia de su esquiva memoria, pero esta vez como las anteriores, las piececillas dispersas, desarmadas de un mismo sistema, no ajustarán con exactitud,
para lograr la totalidad orgánica y él se impulsó a desistir para siempre de la palabra Pandora. Y era ya, y era ya tiempo de que se desistiera de aquella búsqueda inútil, porque ambos alzaron la vista y se encontraron en los ojos. Su hermano gemelo con la brocha espumeante había empezado a cubrirse el mentón de frescura blanqueazul, dejando correr la mano izquierda. Él lo imitó con la derecha, con la suavidad y precisión, hasta cubrir la zona abrupta. Desvió la vista y la geometría de las manecillas. Se le presentó empeñada en la solución de un nuevo teorema de angustia. 8 y 18. Lo estaba haciendo muy lentamente, así que con el firme propósito de terminar pronto, afirmó la navaja de cuerno obediente y la movilidad del meñique. Calculando que en 3 minutos estaría terminando el trabajo, levantó el brazo derecho o el izquierdo hasta la altura de la oreja derecha, izquierda, haciendo de paso la observación de que nada debía resultar tan difícil como afeitarse en la forma en que lo estaba haciendo la imagen del espejo. Había derivado de allí una serie de cálculos complicadísimos con el propósito de averiguar la velocidad de la luz que casi simultáneamente realizaba el viaje de ida y regreso para reproducir cada movimiento, pero el esteta que lo habitaba, tras una lucha aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la velocidad que hubiera podido averiguar, venció al matemático, y el pensamiento del artista se fue hacia los movimientos de la hoja de verde azul blanqueada con, con los diferentes golpes de luz rápidamente, y el matemático y esteta estaban ahora en paz. Bajó el filo por la mejilla derecha, izquierda, hasta el meridiano del labio, y observó una satisfacción en la mejilla izquierda de la imagen aparecida limpia entre sus bordes de espuma. No acababa aún de sacudir la hoja cuando de la cocina empezó a llegar humo, cargado con el acre olor de la carne guisada. Sintió el entremecimiento debajo de la lengua y el torrente de saliva fácil, delgada, que le llenó la boca con el sabor enérgico de la manteca caliente. Riñones guisados. Por fin hubo un cambio en la condenada tienda de Mabel, Pendora. Poco el ruido de la glándula entre la salsa le reventó en el oído, con un recuerdo de lluvia martilleante, que era el efecto el mismo de la madrugada reciente. Por tanto, no debía olvidar los zapatones y el impermeable riñones en salsa, no hay duda. De todos sus sentidos, ninguno le merecía tanta desconfianza como el del olfato, pero aún por encima de los 5 sentidos, y aún cuando aquella fiesta no fuera más que un optimismo de su pituitaria, la necesidad de terminar cuanto antes era, en aquel momento, la más urgente necesidad de sus 5 sentidos, con precisión y ligereza,
El matemático y el artista se mostraron los dientes. Subió la hoja de adelante, atrás, hacia atrás, o sea, hacia adelante, hasta la ali- hasta la alisaba la piel, facilitando así el paso de la orilla metálica, de adelante a atrás, hacia adelante, atrás, y de arriba, o sea, arriba hacia abajo, terminando ambos jadeantes, el trabajo simultáneo. Pero ya al finalizar y cuando daban los últimos toques en la mejilla izquierda con la mano derecha, alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio gigante, extraño, desconocido, y observó con un sobresalto que por encima del codo otros ojos igual de grandes e igual de desconocidos buscaban desorbitados la dirección del acero. Alguien estaba tratando de ahorcar a mi hermano. Un brazo poderoso. Sangre. Siempre sucede lo mismo cuando lo hago deprisa. Busco en su rostro el sitio correspondiente, pero su dedo quedó limpio y no denunció el tacto solución alguna de continuidad. Se sobresaltó, no habían heridas en su piel, pero allá en el espejo el otro estaba sangrando ligeramente y en su interior volvió a ver la verdad, el fastidio en que lo repetieran las inquietudes de la noche anterior. De ahora, al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la reconciencia y el desdoblamiento. Pero allí estaba ya el mentón, redondo, caras iguales. Esos pelos en el hoyuelo necesitaban una navaja en punta. Creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. Sería posible que debido a gran rapidez con la que estaba rasurando y el matemático se adueñó por entero de la situación, la velocidad de la luz no alcance a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos. ¿Podría él, en su premura, adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea un movimiento antes de ella? ¿O sería posible? Y el artista, tras una breve lucha, logró desalojar al matemático. Que la imagen hubiera tomado vida propia y resuelto. Por vivir en un tiempo descomplicado, terminar con mayor lentitud que su sujeto externo. Visiblemente preocupado, abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida del vapor tibio y espeso mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaba los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la amable áspera de la toalla recién lavada le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. Pandora, esa es la palabra, Pandora. Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos, desconcertado mientras allá en el espejo un rostro igual al suyo lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzando por el hilo cárdeno, abrió los ojos y sonrió. Sonrió. Ya nada le importaba. El almacén de Mabel es una caja de Pandora. El olor caliente de los riñones en salsa le agasajó el olfato, ahora con mayor urgencia, y sintió satisfacción, una positiva satisfacción, que dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la cola. Fin.